extraordinarias, nosotros las hemos escuchado, ¿verdad? Hemos escuchado a las que hoy van a estar, como Sebastián, Apar, las he escuchado desde Santa Cruz del Quiché, como Álida Arana, que con gran valentía pues habla en la capital, en las manifestaciones grandes, o Luz Emilia, Luz Emilia Ulario, que es de Santa Lucía Ocatlán y que tiene una posición muy completa de la realidad que viven los pueblos indígenas. Y así hay muchas mujeres que están luchando en todo el país, que seguro no las vemos en las manifestaciones, pero que tienen una posición muy clara y además han dejado todo por la lucha que están haciendo, o han dejado muchas de las cosas por las luchas que están haciendo. Pero me parece que luchar como mujeres sí tiene una gran dificultad diferente a la que tienen los hombres cuando luchan en los espacios políticos, públicos, porque la política se hace desde la casa, ¿verdad? Pero en el espacio público los hombres luchan de forma diferente. El otro día conversábamos con un grupo de mujeres de Chile y ella decía algo que resume mucho. Lo que pasa es que ella decía, cuando mi esposo y yo luchamos los dos, pero cuando él quiere ir a una reunión, descuelga su morral del lugar donde está colgado y se va a la reunión, se lava la cara, descuelga su morral, a veces lleva comida, a veces no. Pero en cambio, cuando yo le voy a una reunión, tengo que ver con quién dejo a mis hijos, si comieron, tengo que hacer la comida, tengo que lavar. Entonces, el trabajo de las mujeres empieza mucho antes y la preocupación sigue con ellas cuando se van a trabajar al espacio público como autoridades, etc. Es decir, que hay dos diferentes formas de participar. Las mujeres tienen mucha más carga para participar en el espacio público porque todavía tienen la carga del hogar, mientras que los hombres no siempre lo tienen, pero las mujeres están luchando para que haya un mayor equilibrio de todas las responsabilidades. Entonces, observamos muchas dificultades de las mujeres cuando les decimos, por ejemplo, en Sololá, que también he trabajado, en Solicapán o en las de La Paz, y les decimos a las mujeres cuáles son las limitaciones para participar, y ellas dicen, bueno, primero es que se ve el espacio de autoridades como un espacio para hombres. Entonces, cuando las mujeres luchamos por llegar, hay grandes dificultades, porque, por ejemplo, como decían en Alta de La Paz, cuando miraban a las mujeres en los espacios, ¿y esas mujeres qué hacen aquí? ¿Acaso ya se acabaron los hombres? Entonces, eso indica que se sigue pensando el espacio público como un espacio de hombres, pero aún así las mujeres llegan con todas las dificultades, con todas las cargas laborales, participan en esos espacios. Y al llegar ahí, nuevamente tienen grandes desafíos como ser escuchadas, tan solamente ser escuchadas, es una gran lucha de las mujeres, porque cuando no se acostumbra a escuchar a una mujer, inmediatamente cuando ella empieza a hablar, es el momento de ir al baño, solo el celular, entonces no hay, nuestro cuerpo no está preparado para escuchar a aquella persona que consideramos inferior. Y las mujeres sufren la indiferencia de los hombres en ese mismo momento, por ejemplo, que no les dan la palabra, o que también hay muchas otras hablan sobre pues, la humillación que se les hace públicamente, cuando son más jóvenes, el acoso sexual. Bueno, entonces hay una serie de limitantes que se resumen en la idea de pensar que esos espacios de la política pública o los espacios públicos donde se hace la política son espacios exclusivos para hombres. Eso nos indica que estamos viviendo en lo que pues hemos llamado desde hace mucho tiempo formas de patriarcado. ¿Y qué es lo que significa el patriarcado? Significa que hemos concebido la idea de que los hombres son el centro del todo, son el centro de la autoridad,
masculino son colocados en el centro de todo. Ellos son las autoridades religiosas, los que hacen ciencia, los que usan la palabra, los que dirigen el arte, los que dirigen la religión, creo que ya lo dije, los que dirigen la política. Entonces, así se ha considerado, y a nivel del mundo, diría yo, y a nivel del país, se tiene esta perspectiva patriarcal en donde estamos viviendo. En este momento es difícil pensar que las comunidades indígenas no son patriarcales, porque estamos bien, diría yo, hemos como aceptado en muchos casos un sistema patriarcal que, si bien no nace de nuestro propio pensamiento, los hemos aceptado, como muchas otras cosas hemos aceptado con la llegada de la colonización. Entonces, todas esas dificultades las viven las mujeres, pero a pesar de todo ello, hay muchas mujeres que luchan con gran claridad, con gran valentía, desafiando todas las limitaciones que tienen, y ahí las vemos. Afortunadamente, escuchamos su palabra, nos beneficiamos de su lucha, y ahí van. Entonces, yo quisiera partir de esto, que hay una forma patriarcal que necesitamos desestructurar en nuestra vida. Pero para pensar en desestructurarlo, luego nos tenemos a pensar, y entonces, ¿para dónde iríamos? ¿O cómo hacemos para desestructurar? ¿O qué tendríamos nosotros? ¿De dónde nos agarramos? ¿Qué horizontes tenemos? Y entonces yo ahí sí me quisiera ir un poquito a pensar, aunque tal vez no sea tan correcto, y ahí con mi colega Edgar quizás tendríamos muchas diferencias. Yo pienso que para mí es importante pensar en la manera en que se construye el pensamiento occidental y la manera en que se venía construyendo el pensamiento de los pueblos originarios. A mí me parece que pensar un poco, como dice también Edgar, dialogar con el pasado, es muy importante para poder encontrar un hilo de nuestra historia y retomar ese hilo de nuestra historia por ese lado, porque en este momento tenemos el gran peso de la vida y el pensamiento occidental, que también lo aprendemos todos los días. Entonces, si lo aprendemos todos los días, ¿por qué no podemos aprender de nosotros mismos y de nuestro propio pasado, que también es presente y que también puede ser futuro? Entonces, yo quisiera pues irme un poquito más lejos y pensar, ¿por qué cuando nos ven a las mujeres, nos ven como inferiores o como cosas? Pero eso no es solamente el hecho de que los hombres nos ven a las mujeres, porque las mujeres aprendemos a mirarnos así también, y miramos así a otras mujeres. Por eso es que decimos que hay un patriarcado. Pero lo mismo pasa con el racismo. Con el racismo, la gente que no es indígena ve a los indígenas como inferiores, como cosas. Entonces hay algo allí que se parece mucho. Y es ahí cuando entonces yo me voy un poquito hacia atrás y me pongo a pensar en que los pueblos que estamos viviendo en este momento somos el resultado de una historia muy larga, de lo que decía el filósofo cachitel Marco Antonio de Paz, que para diciembre del 2012 habíamos llegado a más o menos 20.800 años de existir en el conteo occidental. Es decir, que tenemos un tiempo muy largo de 20.800 años. No tenemos ni 200, ni 500, sino 20.800 años, al menos de haber empezado a contar el tiempo, porque seguramente antes nuestro tiempo ha sido mucho más largo. Entonces, venimos de un tiempo largo. Con la llegada de la invasión colonial, hay dos tiempos que se encuentran de forma violenta y empieza un nuevo tiempo. Hace 500 años empezamos un nuevo tiempo, pero los pensamientos que traíamos, las formas de vida, las maneras de entendernos a los seres humanos, vienen de dos orígenes distintos que se cruzan
Entonces, el pensamiento occidental se volvió lo legítimo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, no fuimos a la escuela, por lo tanto, no nos formamos ahí, pero el pensamiento occidental no se trasladó solo por la escuela, sino por la iglesia, primero católica, después evangélica, a través del ejército, a través de todas las vías posibles. Entonces, ese pensamiento se vuelve legítimo, mientras que el pensamiento de los pueblos originarios es un pensamiento que quedó de forma clandestina, se escondió, la gente se escondió, principalmente los reprodujeron las mujeres, se escondieron para poder seguir pensando y trasladando ese pensamiento, pero no murió, quedó ahí, pero no es legítimo, no es permitido, en muchos casos se vio como una cuestión de brujería, de atraso, pero allí quedó ese pensamiento. Pero el pensamiento occidental que se impuso nos hizo mucho daño porque nos cambió también la perspectiva en el pensamiento. Y podríamos decir que hace más o menos, ahí sí vamos a tomar un poco el tiempo, la medición cristiana del tiempo, podríamos decir que cuando el cristianismo se juntó con la forma de poder político, hay una nueva era, hay una nueva forma de tratar la pluralidad. En todos los tiempos, millones de tiempos atrás, siempre los seres humanos hemos sido plurales. ¿Esto qué significa? Que habemos altos, habemos bajos, habemos blancos, habemos negros, amarillos, rojos, con unas facciones así, con otras de otra manera. La pluralidad humana ha estado siempre presente. Habemos mujeres, hay hombres, niños, bueno, etc. Es decir, que la pluralidad forma parte de la vida. Lo mismo vamos a ver en lo que llamamos naturaleza. Hay una pluralidad, es decir, en la naturaleza no hay solo pinos, o no hay solo robles, o no hay solo ceibas, o solo rosas, o solo claveles. Hay de todo, porque la vida es así, es plural. Pero hubo un momento en la historia cuando alguien pensó, a los negros hay que esclavizarlos porque son negros. A las mujeres son inferiores porque somos mujeres. Entonces se empieza a articular una forma de jerarquizar la pluralidad, que le decimos. Es decir, que somos diversos, pero ya no todos vamos a ser iguales. Si no hay alguien que va a considerarse superior para poder oprimir a aquel que considera inferior. Entonces, allí es donde se articula todo ese pensamiento de la dominación del otro. Y digamos que el fundamento de todo esto es la ley del más fuerte sobre el más débil. Entonces, ahí está toda la idea de la separación y el sometimiento. Y eso empieza 300 años después, más o menos, de la muerte de Cristo, con la cuestión del sometimiento de las mujeres en lo que ahorita llamamos Occidente. Entonces, hay una separación de los hombres respecto de las mujeres. Ahorita estaría hablando un poco sobre la manera en que se conforma el patriarcado en Occidente. Hay una separación. Los hombres, sabemos, no existirían como seres humanos sin las mujeres, porque necesitan los cuidados de las mujeres, de las madres, todo hasta que estén crecidos y ellos se valen por sí mismos. Pero en la separación de los hombres respecto a las mujeres, los hombres empiezan a pensar en su superioridad frente a las mujeres. Es decir, que ya no hay un agradecimiento a las mujeres por ser las creadoras de la vida, sino hay una justificación para encontrar todas las debilidades de una mujer para someterla. Entonces hay una separación. Y hay muchas ideas que uno puede ver en los hombres que hacen la ciencia en aquel tiempo, justificar por qué las mujeres deben ser sometidas. Y de la misma manera los hombres empiezan, esos hombres, que son digamos, la característica de lo superior, no estamos hablando de los hombres indígenas en este momento, ellos empiezan a pensar
que la naturaleza se parece tanto a las mujeres. Entonces los hombres están llamados para someter a la naturaleza. Y hay un señor que se llama Francis Bacon que dice, la naturaleza es igual a las mujeres. Hay que someterlas para que revelen, torturarlas para que revelen su secreto, tal como nosotros sometimos a las mujeres durante muchos siglos en Europa. Y el Señor sigue diciendo, los indios, dice él, no supieron someter a las mujeres, por eso es que tampoco supieron someter a la naturaleza. Es decir, que en esta, que yo le llamo epistemología, o en este conocimiento occidental, las mujeres y la naturaleza son dos cosas a someter que se parecen tanto. Este señor dice, las mujeres son rebeldes, salvajes, tienen secretos, que solamente torturándolas lo pueden decir. Bueno, y aquí no vamos a contar los largos años en que la Inquisición persiguió a las comadronas, ganadoras, lideresas, acusándolas de brujas, torturándolas y quemándolas en la hoguera. Hay libros específicos que se generaron en Occidente para decir cómo se puede identificar a una mujer que es bruja. Y son libros que la verdad son espeluznantes y se crearon instrumentos específicos para torturar a las mujeres, para romper los pechos, para romper las vaginas de las mujeres, etc. Entonces, este es un patriarcado de gran crueldad, de gran genocidio sobre las mujeres, que paró hasta más o menos con la llegada de los españoles hasta estas tierras. Es decir, que ese patriarcado lo que hizo fue que a partir de una muerte cruel sobre las mujeres, ellas entendieran que su único lugar iba a ser en la casa. Y cuando llegan a este territorio, estas maneras de perseguir a las mujeres se trasladan a estas tierras. Y allí nosotros tenemos grandes discusiones. La temática de analizar la participación de las mujeres es grandísimo, inacabable como cualquier temática, ¿no? Que no se puede reducir a 15, 10 minutos, es realmente grande, porque luego si dará tiempo, pues plantearé un poco las formas de conocimiento nuestro sobre cómo se entienden a las mujeres. Pero cuando, por ejemplo, llega Pedro de Alvarado acá, que viene enviado por el Hernán Cortés que está en México, Pedro de Alvarado trae allá a lo que se le ha llamado siempre una princesa tlaxcalteca, siempre colocando los cargos occidentales a los de las mujeres. Entonces ella viene embarazada. Y Pedro de Alvarado acá, bueno, ya sabemos lo que pasó con los Quiché, y luego se reúne con los caciques, y cuando establece vínculos con Cají y Bosch, por ejemplo, uno de los acuerdos es que él no tocaría a las mujeres. Pero a Pedro de Alvarado se le olvidó muy pronto eso y secuestró. Xúchitl dice en muchos textos que se llaman que era la compañera de Cají y Bosch. Pero no sé exactamente si ese era el nombre, ¿no? En los libros, por ejemplo, se rescatan eso, el nombre así. Y entonces Pedro de Alvarado la apresa a ella y se la lleva, seguramente la violen todos los demás. Al mismo tiempo, Pedro de Alvarado les pide a los caciques vírgenes para la tropa que él trae, la tropa de hombres que viene con él. Pero al mismo tiempo, la princesa, vamos a llamarla así, tlaxcalteca, estaba dando a la hija que tiene con Pedro de Alvarado. Entonces ahí estamos viendo la manera en que en ese momento se da toda la violencia contra las mujeres. Pero ¿qué nos dice la historia oficial? Nos dice, ay, bueno, entonces es que los colonizados, los indígenas, entregaban a las mujeres como prendas de intercambio. Pero allí no están viendo que hay detrás
de ello una exigencia de la entrega de mujeres o un secuestro de mujeres, como hizo Pedro de Alvarado con la compañera de Cajimos. Y bueno, cuando Pedro de Alvarado es juzgado en México, él dice, lo juzgan a él por lo que hizo con la compañera de Cajimos y por muchos otros actos crueles, y él dice, sí, yo la secuestré porque necesitaba conocer los secretos de la tierra. Es decir, las mujeres conocen los secretos de la tierra, y para someter a un pueblo, y a mí esto me parece muy importante, ¿no? Para someter a un pueblo hay que empezar por someter a las mujeres. Y eso es crucial porque esto ocurrió durante el conflicto armado también, está dando grandes saltos en el tiempo. Para poder destruir a las distintas comunidades con genocidio, pues las mujeres fueron centrales en esta destrucción. Es decir, que se secuestró a las mujeres, se las violó, se las mató, también a las niñas y a los niños, pero es de esa manera que se destruyen los pueblos. Entonces, siempre a veces que conversamos con otras hermanas y compañeras, decimos, ¿por qué será que este tema no parece ser importante para los pueblos que luchan con este tema? Porque si fuera importante, aprenderíamos a protegernos como pueblo, porque los pueblos no son solo los hombres, sino en los pueblos estamos las mujeres como centrales, y los estrategas de la dominación saben muy bien que destruyendo a las mujeres se destruye más fácilmente. Entonces, lo decía lo de Pedro de Alvarado, porque es ahí donde se inicia una nueva forma de entender a las mujeres. Y si vamos a ver los escritos de Bartolomé de las Casas, cuando él decía, es que no es posible, yo aquí he recogido ejemplos de cómo los españoles han abierto los vientres de las mujeres, han sacado a los fetos, han estrellado a los niños contra piedra, han cortado narices, todo eso es exactamente lo mismo que ocurre durante el conflicto armado. Hay una gran similitud de la técnica de muerte de aquel entonces con la técnica de muerte en el conflicto armado, con las mujeres, pero también con los hombres, con las niñas y los niños. Entonces, en esta etapa se inicia pues una nueva forma de pensar aquel que es inferior, no es el que es inferior, aquel que se considera inferior, que los colonizadores consideran inferior. Y ahí se une otro gran tema de considerar que si tienen alma o no tienen alma, porque aquellos que se supone que no tienen alma se les puede matar sin ningún problema, porque entonces si no tienen alma, pues no sufren, no sienten dolor. Esa es la gran justificación que se usó para matar a las mujeres en Europa con extrema crueldad y que se usó aquí para matar a la gente indígena con extrema crueldad, justificando que la gente no sentía dolor. Por el otro lado, empieza entonces aquí una manera de institucionalizar el patriarcado colonial, el patriarcado que traían los colonizadores. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero se empieza a usar la ley, la religión y la violencia. Son tres armas que se utilizan para el sometimiento. La ley dice que ninguna mujer puede valerse por sí misma, que todas las mujeres deben ser tuteladas por un hombre. Hay un historiador que se llama Robert Hill, que dice cómo había mujeres indígenas que cuando le llamamos indígenas, lo indígena empieza hace 500 años, antes no nos llamábamos así, que ellas tienen posesiones de tierra, también cuando empiezan las posesiones de tierra, y ellas han heredado a sus hijos varones la tierra, y están peleando en el espacio legal colonial la tierra, pero se les dice, ustedes no pueden ser propietarios de tierra porque ustedes son mujeres. Y las mujeres dicen, pero ¿por qué no podemos tener tierra si siempre hemos tenido tierra? Y la ley colonial le dice, no, porque son mujeres. Tienen que avalarles su esposo, su hijo o cualquier otro hombre, porque ustedes por sí mismas no existen. Entonces empezamos a ver cómo allí las mujeres empiezan a colocarse en una posición de inferioridad.
Luego, pues yo les quisiera explicar muchas otras cosas más, por ejemplo, la cuestión de los tributos, repartimientos, la manera en que las mujeres fueron colocadas, invisibilizadas, con la única, digamos que la gran ventaja para los colonizadores de invisibilizar a las mujeres es que se expropiaba o se despojaba a los pueblos de forma doble o triple en la vida de las mujeres, que había una gran justificación, porque las mujeres no valían, y cuando un ser humano vale menos, pues todo lo que genera ese ser humano no tiene valor, no tiene precio. Entonces, cuando se empieza a convencer a los hombres indígenas de que las mujeres son inferiores a ellos, y ellos empiezan a aceptar paulatinamente, todo ser humano lo acepta, igual hicieron los mestizos con los indígenas, aceptaron que son superiores a la gente indígena. Los hombres empiezan a aceptar su superioridad frente a las mujeres y con eso pierden los pueblos indígenas. Porque entonces los tributos se reconocen solo el tributo de los hombres, pero las mujeres recolectan el tributo. Se dice que las mujeres no son repartidas, pero son llevadas como sirvientas, como nodrizas, o bueno, las que daban de mamar a los hijos de los criollos, de los ladinos, se las apresaba para tejer, se las apresaba para moler pólvora en las piedras, cal en las piedras, y el repartimiento del algodón que debían convertir en hilo, etc. Toda esa expropiación que se hizo en la vida de los pueblos a partir de las mujeres no se reconoce porque hay un convencimiento de su inferioridad, pero no hay tal inferioridad. Es el argumento que se utiliza para despojar. Y con esa aceptación de la supuesta inferioridad de las mujeres, entonces los pueblos empiezan a ser derrotados más fácilmente. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, ustedes me dirán si corto aquí o tengo todavía algunos minutos. Tiene otros minutos. Siga por favor, yo le voy avisando. Gracias. Entonces yo quisiera saltarme muy rápidamente porque y quisiera poner una presentación si me autorizan colocarla. Sí, por favor. Gracias. Sí, bueno, ahí coloco una. Bueno, dice que no me da autorización para compartir. No me da autorización para compartir. Se supone que sí la tiene. Presentar ahora, dice. Ahí donde está la ventanita. Sí. Ahí. Por favor. Sí, bueno. Vamos a decir ya. Ahora voy. Bueno, yo quisiera un poco decir, bueno, entonces el sentido de la vida, la forma en que pensamos la existencia antigua, bueno, cómo era. Solamente quisiera tirar algunas líneas muy generales vinculadas a la relación entre mujeres y hombres, ¿verdad? No voy a adentrarme a todo. Cuando, digamos que los hombres, en el sentido occidental del mundo, dijeron es el vencedor es aquel que es más fuerte y gana sobre el más débil. Entonces empieza a construir el hombre occidental, heterosexual, blanco, como la medición del humano. Incluso hasta en el lenguaje español se elimina la categoría mujer. Y cuando se dice los hombres, se está pensando en las mujeres. Pero el lenguaje no es inocente. Lo que el lenguaje dice es lo que ha ocurrido en la historia. Entonces yo quería ponerles aquí un poco el sentido de Maya, del mundo y de la vida. Y entonces yo voy un poquito al Popol Vuh. Y pues en estos ensayos que he venido haciendo desde hace muchos años, no sé si pues, esto lo pueden compartir o no. Pero estando yo una vez en México, una arqueóloga
presentó esto que está en la pantalla. Aquí el principio de cuando se pensó en la creación de la gente y de cuando se buscó la naturaleza de la gente. Pero ese término de Winak, que he puesto ahí en rojo, la arqueóloga lo traducía como hombre. Y entonces, pues así se leía, ¿verdad? Aquí el principio de cuando se pensó en la creación del hombre y de cuando se buscó la naturaleza del hombre. Y como ya les digo, no es inocente esa categoría, como era un grupo de mujeres, atrás en el público se levantó una mujer no indígena y dijo, ay, lo ven, dijo, los hombres otra vez en el centro. Es decir, que no hay ninguna cultura en el mundo que no sea androcéntrica en su creación, porque aquí en el Popol Vuh otra vez colocan a los hombres en el centro de todo. Y yo me puse a pensar, pero significa no significa hombre, significa. Sí. No estamos viendo la presentación, solo el título. Y no están viendo la fíjese que, bueno, ahorita voy a dejar de compartir, porque ahora voy a hacer nuevamente el procedimiento, a ver si, es que siempre, vamos a ver, ventana, de toda la pantalla, ventana, esa ventana. Fíjense que le pongo compartir. Ay. Tampoco. Ahora vamos a ver. Ahora ya vemos. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Ya? Es la tercera lámina. Ahorita estamos viendo la tercera diapositiva. Que dice relato de fundación. Sí, así es. Ajá, sí. Entonces eso era lo que les decía. Entonces ahí en la traducción de Winak como hombre, inmediatamente el público decía, lo ven, es hombre, otra vez, es una cultura que tiene a los hombres en el centro. Entonces es donde yo me puse a pensar, pero si Winak no significa hombre. Entonces hay una lectura androcéntrica y patriarcal del Popol Vuh. Pienso que los mayas son como cualquier otra sociedad, que en un momento de la vida buscó cómo construir las relaciones entre gente directa. Es decir, que yo no nos veo a nosotros como el paraíso. Lo que yo pienso es que somos una sociedad que buscó construir la vida de una manera distinta a Occidente. ¿Por qué no podría ser? Con todos los conflictos que nosotros tendríamos en esos lados también. Pero no podríamos decir que somos iguales. Eso sí, creo que para decir algo así hay que pensarlo muy detenidamente y encontrar evidencia de que eso es así. Entonces, yo argumenté que no significaba hombre y que por lo tanto es necesario. Bueno, porque entonces surge la otra pregunta. Eso sí, ¿verdad? De algunas compañeras feministas que han dicho, si se quiere ver si una cultura es patriarcal o no en su origen, hay que ver los relatos de fundación de esas sociedades. Y entonces, pues yo me fui un poco al Popol Vuh y pensé, efectivamente, mucha de la subordinación de las mujeres en este momento se fundamenta en la teoría creacionista de Adán y Eva, ¿verdad? Dios es hombre, creó a Adán, también un hombre, desde esta interpretación, porque hay muchas interpretaciones de la Biblia y de la Torá, ¿verdad? Que es de donde la Biblia toma, es el libro judío, que es de donde la Biblia toma el pensamiento de la creación. Entonces, Dios es hombre hacia Adán, cuando Adán se duerme, le saca una cortina, hacia Eva, y bueno, le dice, aquí está tu ayuda, y están en el huerto del Edén, y Eva está caminando muy felizmente, y hay un árbol que le han dicho que no debe comer, pero en eso se aparece la serpiente y le dice debería de comer, y porque van a ser como Dios y van a saber la diferencia entre el bien y el mal, y Eva come y le da a probar a Adán, y ven que están desnudos, y cuando
luego oyen la voz de Dios que les dice, porque han desobedecido, ahora deben irse. Y bueno, pero la interpretación de todo esto, porque hay interpretaciones muy complejas y muy buenas, pero la interpretación que oímos aquí todos los días es, bueno, las mujeres tienen la culpa del pecado, porque pues, Eva pecó y todas son hijas de Eva. Entonces ustedes, por naturaleza, deben ser subordinadas. Y yo estaba dando una charla en una radio en Nevada, y entonces llamó un señor, ¿verdad? Y me dijo, ya dejen de estar hablando de eso, porque ustedes son las culpables. Aquí el que manda es la palabra de Dios, y Dios dice que ustedes son inferiores y punto. Entonces no es que yo me esté inventando esto, sino que es así, y me ha tocado en muchísimos lados escuchar los mismos argumentos. Entonces, pues nos ponemos a pensar, ¿y será que en todas las sociedades se piensa así? Pero acá no teníamos el relato de Adán y Eva, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y entonces yo le pregunto, pues, al Popol Vuh, ¿y cómo es que surge la gente? Y yo lo que entiendo, no sé si ya miran la siguiente hoja que dice energía formadora. No la vemos. No la ven. Sí. Ay, entonces otra vez no sé. Sí, a lo mejor vamos a ver. No sé qué problemas tendremos acá. Y ahora tampoco. Ahora sí. Pero bueno, es que aquí no son estas nada más, sino son muchas cosas, pero mejor no las voy a pasar por ese problema que tenemos. Entonces, ¿cómo es que surgimos? Y entonces encuentro que pues hay múltiples energías creadoras y formadoras que dicen hagamos a la gente otra vez. No dice hagamos al hombre, dice hagamos a la gente. Y entonces hay que reivindicar el sentido de nuestros idiomas. Entonces no usa la palabra achín, por ejemplo, sería en cachical, si no usa la palabra, pues nada. Entonces hagamos a la gente, y bueno, y hay varias energías, son alrededor de 11, más o menos que yo cuento, y que se juntan, pero cuando las vemos a estas energías, todas son dos, o sea, están en paz, y las energías de las mujeres siempre van adelante que las energías de los hombres. A polvito, bueno, y allí vamos viendo las distintas energías formadoras hasta terminar con Shpiakokishmukané, 2 veces comadrona, 2 veces abuelo, en fin, están todas las energías formadoras. Es decir, que la diferencia entre ese pensamiento y el otro, que yo pienso que el otro parte de, yo le llamo al mundo occidental que llega, que tiene una historia de 1000 años antes que llega, no a toda la historia, sino a ese mundo colonial que se afana en la colonización, le llamo el mundo de uno, porque lo que hace es que toda la pluralidad humana se jerarquiza hasta que queda uno que es el que domina. Pero en cambio, en el sentido del mundo maya, no, el uno no es suficiente. Desde la creación hasta ahora, o la formación, que es de la creación no nos parece la idea más correcta de definirlo, desde la formación hasta ahora, el padre es el inicio de la sociedad, no es la exclusividad, sino es el inicio de las sociedades que conformamos, porque es el encuentro. Yo lo que veo es que el uno no es suficiente, es limitado, es arrogante, pero el dos, el par, es el inicio de nuestras sociedades, y de allí es la pluralidad la que le da forma a nuestra existencia. Y hay muchas expresiones que podemos encontrar, no solo en el Popol Vuh, sino en los idiomas, en las ceremonias, en todo, que nos da a entender esta manera de comprender el encuentro para crear. Y por supuesto, en este encuentro para crear, vamos a observar que de ninguna manera las energías de las mujeres, o que representan a las mujeres, van a estar fuera de la formación.
todo lo contrario. Vamos a ver que están antes de las energías de los hombres, pero al mismo tiempo en horizontalidad. Porque esta manera de comprender se replica también en la manera de comprender a lo que ahora se le llamaría Madre Tierra, que es formadora, creadora, y no se le ve de la misma manera que en Occidente. Y por el otro lado, se piensa a la gente como un punto más en la red de la vida. No se piensa ni a la gente ni al hombre como el centro de todo. Y de allí, pues ustedes sabrán mejor que yo, que todo el tiempo estamos diciendo los colegios ya, los colegios Tuyú, los colegios Outum, los colegios Puler. Todos siempre estamos diciendo, pues, sagrados como lo más cercano, pero tampoco es como muy exacto. Estamos diciendo que la tierra es sagrada, que el agua es sagrada, que la comida es sagrada, que el sol es sagrado. Todo para nosotros es sagrado. Y cuando nosotros estamos frente a algo que hemos aprendido que es sagrado, no lo vamos a maltratar. Si nosotros estamos frente a un cerro, que para nosotros es el cerro, pues obviamente que no vamos a pensar cuando le pongo una dinamita a este cerro y lo voy a reventar para ver qué tiene dentro. Pero en la epistemología, desde el pensar occidental, por supuesto, que se piensa al cerro como una cosa que hay que reventar, al río como una cosa que hay que apresar, a la tierra como un recurso que hay que explotar. Entonces, allí yo veo distinto, no solamente la relación con las mujeres, sino la relación con todo aquello que nosotros, como seres humanos, somos tan solo un hilo más en el tejido del universo. Y una cuestión que a mí me llama mucho la atención, y así lo voy diciendo de manera desordenada, como ya mi presentación no funciona bien, es que, por ejemplo, bueno, ustedes saben, en la primera formación, las energías formadoras dijeron un pájaro y dijeron, bueno, no nos podemos comunicar, entonces esto no, vamos a hacer a segundo una persona, entonces no un hombre, sino una persona de barro, bueno, esto no es, y después se hizo la tercera formación de un hombre de madera de cité y de una mujer de cibaje, y entonces dijeron multiplíquense, y esta tercera bueno, pero no se olviden de agradecer a aquello que les dio la vida. Pero esta tercera generación se olvidó de agradecer. Y el comal le decía, estoy cansado, la olla decía, estoy cansada, la piedra de moler, yo no aguanto que esté moliendo sobre mí, los perros, los centipes, pero ellos oídos cerrados, ojos cerrados. Entonces, todo esto, cuando se cansó, se volcó en contra de ellos y los destruyó. Entonces, a mí la metáfora que me queda de esta tercera generación de personas es que si destruimos, nos destruimos. Y a mí me parece que todo este pensamiento generado en el Popol Vuh, en el Memorial de Sololá, que está en nuestros idiomas, en nuestros idiomas de Tierra del Mundo, a mí me parece que es el resultado de una sociedad que pensó la vida y que se dio cuenta de que la vida es frágil. No es solamente un pensamiento repetitivo, sino que se dio cuenta que la vida es frágil, que si yo no cuido el agua, pues no tendré agua, que si yo no cuido la tierra, pues la tierra me dará lo que yo haga con la tierra, que si yo maltrato el comal, la olla, el asadón, los torpillos, entonces me estoy acabando a mí misma como sociedad. Pues a mí me parece una extraordinaria sabiduría esta tercera generación, porque al final se autodestruye. Y me parece también sumamente importante que el Popol Vuh está viendo que a esta tercera generación, en el ámbito de la vida, que es la cocina o el lugar donde se generan los alimentos, un libro serio mediano no va a hablar sobre el comal, sobre la olla, pero el Popol Vuh sí, porque el Popol Vuh le da un gran valor al lugar donde se hacen los alimentos, pero al mismo tiempo era anteriormente el lugar del consejo. Cuando, bueno, a mí todavía me tocó, pero pues hemos ido cambiando demasiado, ¿no? El comer alrededor de la piedra,
todos juntos y recibir los consejos alrededor del juego. Entonces, es el lugar del espacio político, del primer espacio político, que los colonizadores dijeron, es el lugar de la nada, pero para el antiguo pensamiento y práctica política maya, ese es el lugar donde empieza la vida, donde se generan los alimentos y donde se da el consejo. Bueno, después ya sabemos que se hizo a la cuarta generación, donde fueron llamados Ixtiacop y Xincané, que se le entiende, pues según las traducciones, deidad del amanecer, del anochecer, abuela del sol, abuela de la claridad, 2 veces comadrona, 2 veces abuelo. Allí yo he planteado una cuestión. A mí me parece que Ixtiacop y Xincané ambas son energías de mujer por el prefijo Ish, pero ya, no sé, algunos piensan que no. Yo lo pienso así, porque algunos dicen no, porque dicen abuelo, y entonces las mujeres no son abuelas. Pues sí son abuelas. Si ustedes, seguramente ustedes tienen, digamos, mucho más cercanía que yo en esto, pero yo recuerdo mucho que cuando, un trabajo que me tocó hacer en el área de Solola, y con autoridades mujeres, y las mujeres decían, cuando hablaban, le agradecían a los alcaldes, decían, Matías Cheri, Cateacatat, alcalde. Y cuando hablaban Matías Cheri, Cateacatat, alcaldesa, a las mujeres y a los hombres. Y entonces yo después indagué, pero yo miraba que las mujeres lo hacían de forma como muy espontánea, que no había un aprendizaje político ahí para replicar. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona tiene calidad de autoridad, calidad de persona respetable, o calidad, o una persona pensado, ya sea mujer u hombre, en la construcción de un ser sabio, una persona adquiere calidad de Katekata o Katipamam. Es decir, que también es diferente en Occidente, porque un hombre, un verdadero hombre, cuidado, iba a tener algo de mujer. No, un hombre es aquel que se limpia de todo lo que significa mujer. Pero en el caso del sentido del mundo maya, o sí, del sentido de nuestro mundo, las autoridades, bueno, si esto yo lo vi hace unos 15 años, tal vez en Solola, la idea de que los hombres son Katiacatat o Katistamam, los hombres, no solo las mujeres. Entonces, por eso me parece a mí que Ixtiacop y Ximocane son Katistamam o Katiacatat también. Y porque ese prefijo ish, por lo general, es atribuido pues a las mujeres. Bueno, eso. Entonces, a mí me parece que estamos, ¿por qué es importante me parece todo esto? Porque para poder repensar las relaciones que tenemos actualmente, es necesario pues dialogar con ese pasado que nos puede inspirar, que nos puede hacer que volvamos a nuestro pensamiento y decir, ¿por qué yo pues he pensado o he nacido pensando que las mujeres son inferiores? O si yo soy mujer, nazco pensando que los hombres son superiores y yo misma estoy inferiorizándome. ¿Por qué no puedo pensar en que hay una equivalencia entre mujeres y hombres? Hay una igualdad, pues, se puede pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, en la expresión cachiquel de Ojunan, es decir, somos uno. Ojunan, a mí me parece que es una expresión que agarra lo central. Se habla mucho también del ataquís. Ataquís también es otro concepto, ¿no? Que no solo lo usan los hombres para decir que las mujeres son complementos, sino las mujeres lo pueden usar de los hombres. Pero la idea de Ojunan, a mí me parece que hay que darle contenido. Somos uno, somos iguales, no somos la mitad de no, sino que somos Ojunan. Entonces, para mí hay muchísimas cosas que pueden ayudarnos a reconstituir las relaciones que debe haber ahorita entre mujeres y hombres, y que esto puede pasar a reconstituir también a las mujeres como autoridades en el mismo nivel que los hombres, porque lo que pasa es que cuando hay, digamos que machismo en los pueblos están debilitados. Y cuando hay una superación de estos problemas, los pueblos se fortalecen.
y ahora tenemos muchísima violencia en contra de niñas y mujeres. Entonces necesitamos otros horizontes políticos que nos ayuden a pensar la vida, a proteger la vida, a respetar la vida en el cuerpo de las mujeres, de las niñas, los niños, y que volvamos a repensarnos como diversidad humana. Bueno, yo realmente lo dejo aquí, les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, doctora, por sus aportes. Yo no sé si hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Se la digo, sí, se la olvidé. Venga, por favor. Ahí está el micrófono. Es mejor comer desde el micrófono. Gracias, doctora, por la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que, por ejemplo, antes de la colonia, digamos, la mujer tenía mucha más participación en todos esos niveles, el nivel político y en este nivel de cosmovisión, como usted dice? ¿Y cómo es que actual, digamos, la religión, digamos, cristiana? Porque como en la Biblia, como usted decía, que la cabeza del hogar, la cabeza de la familia es el varón, entonces, ¿cómo se podría explicar y actualmente cómo se refleja en las comunidades, por ejemplo, en la alcaldía indígena de Sololá? ¿Qué tanta participación de hermanas o mujeres maya cachiquel hay? ¿Y cómo se podría analizar también, digamos, en números de presencia en 48 cantones, hermanas quiché? Si fuera tan amable de hacer una conexión. Gracias. Sí, bueno, a mí me parece que casi en todo nivel, no solamente es en 48 cantones, ni en Sololá, sino en la gran cantidad de expresiones de autoridad indígena que hay en todo el país. Tenemos la dificultad de encontrar a mujeres como autoridades. Y yo he escuchado que en algunos casos hay una justificación a partir de la idea de pensar que las mujeres no son para el espacio político. Además, las mujeres que participan avergüenzan a sus maridos, o hay como un peligro en que ellas salgan al espacio público a participar, siempre están vigiladas. Pero me parece que hay ahí otras cosas más. Y uno de los problemas grandes para que las mujeres no participen es que no hay una posibilidad de compartir las cargas que recaen sobre las mujeres. Es decir, que las mujeres tienen doble carga porque antes de participar en las actividades tienen que levantarse más temprano, dejar elaborado todo, estar pendientes de sus hijos. Esa es una gran limitación. Y por ejemplo, otra de las cosas que he visto con las mujeres es que me dicen, es que hay que ir a medir terreno. Hay que ir a medir terrenos, caminar por la montaña, y a veces no tenemos la condición física para poder ir a la par de los hombres. No todas las mujeres, porque hay mujeres que sí. Yo conozco una mujer de aquí de Santiago, Zacatepeques, que ella me dijo, yo no tuve que hacer, y yo me di cuenta que tal vez estaba un poco en mi cabeza, porque yo tuve incluso mucho más fuerza, mucho más aguante físico que los hombres a la hora de medir las colindancias de los terrenos, que ese era mi mayor temor, decía ella. Entonces hay muchos aspectos que van jugando ahí. El miedo de las mujeres para hablar y ser escuchadas, por ejemplo, eso es otra cuestión, porque como dice una compañera, esto me decía una compañera de 48 cantones que fue alcaldesa también, ella decía, cuando uno toma un micrófono, siente la energía de la gente cuando le van a decir, ay, ¿será que puede hablar esa pobre mujer? Y eso no solo lo dicen hombres, lo dicen mujeres y hombres. Y cuando un hombre habla, el peso es menos. Entonces, muchas cosas se juntan.
para dificultar la participación de las mujeres. Por eso es que para fortalecer la participación de las mujeres hay que observar cada uno de esos aspectos. Pero tampoco hay que caer en la otra trampa, porque a veces nos dicen las compañeras distintas, es que las mujeres no participan porque están muy sometidas, pero nosotras estamos en otros niveles de participación. Y yo siempre les digo, ¿quién se queda cuidando a sus hijos? ¿Son sus esposos o son sus? No. Y en muchos casos son hermanas nuestras las que trabajan en sus casas para que ellas puedan salir a participar. Entonces ahí vamos a ver cómo se disfruta el racismo en todo eso. Porque hay otras mujeres indígenas, en muchos casos, o campesinas en sus casas, para que ellas puedan salir al espacio público. Entonces, aquí hay un gran desafío. Creo que uno de los mayores desafíos es aprender a repensar a ser mujeres y hombres. Porque está mucho la idea de que, no, si un hombre cocina, si un hombre lava, si un hombre se vuelve mujer, o ya pues parecería que puede dejar de ser hombre. Hay grandes temores en el compartir, pero muchas mujeres sí trabajan en el campo, etc. Entonces yo creo que sí se necesita repensar la idea de ser mujer y hombre en este momento, porque claramente el pensar cristiano, pero no solo cristiano, sino el pensar patriarcal de la división del trabajo también pesa mucho sobre esta dificultad de participación de mujeres y hombres en todos los espacios, no solamente en los espacios de autoridad indígena. También vemos en las municipalidades están reflejando lo mismo. No sé cuántas alcaldesas indígenas hay ahora, y no sé cuántas alcaldesas indígenas ladinas hay. No es mucho la diferencia, pero todavía hay un poco más, creo, de alcaldesas ladinas. En los popoles, por ejemplo, los popoles hay alrededor de un 20 a 30% de mujeres participando, y no en los puestos de decisión, sino en puestos más secundarios, y algunas mujeres que sí están como presidentas, son pocas. Pero bueno, los desafíos son muchísimos. Uno es el pensamiento que fundamenta la prioridad, ese es un problema, pero otros problemas son la carga de trabajo que tienen las mujeres, el miedo que muchas veces tienen las mujeres de ser escuchadas y respetadas como autoridad, los horarios de reunión que se colocan, ¿verdad? Como decían en la Alta Paz unos hombres, es que tenemos que esperar a las mujeres. ¿Por qué tenemos que tener mujeres aquí si las mujeres son un problema? Las mujeres claramente no son el problema. El problema es que muchos de los horarios de reuniones, los mecanismos se articulan en el tiempo de los hombres, que no tienen una responsabilidad siempre. Yo sé que hay muchos hombres que son diferentes, ¿no? Que están muy ligados a su familia, pero en otros casos no. Entonces los horarios complican. Que no, porque las mujeres no pueden participar, porque si es a las 3 de la mañana, ellas no pueden salir, son un problema. El problema no son las mujeres, el problema es que hay un clima de inseguridad que afecta a las mujeres. Entonces, ver el problema de las mujeres, ese sí es un problema. Sino, con la participación de las mujeres se entiende el concepto en que estamos viviendo. Hay muchos desafíos. El pensamiento es uno. También he escuchado a mucha gente reflexionar sobre la participación de las mujeres y promover la participación de las mujeres usando también la Biblia. Se utilizan otras explicaciones de la Biblia que permiten promover la participación de las mujeres. Es decir, que la Biblia no solo se usa para oprimir, sino en muchos otros casos también se utiliza para favorecer la participación de las mujeres. Bueno, por ahí lo mismo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí. Muchas gracias. Sakashi Mitín, buenos días. Hay un caso, yo digo que de repente va a ser un particular. La alcaldía indígena de Comalapa, la alcaldía indígena y no la alcaldía estatal. Allí. Yo no estoy escuchando nada, perdón. No, escucha el cogido. No.
sí, micrófono no funciona. Es que no es el micrófono, es aquí. Aquí llegué a allá hasta ahí para. ¿Por qué no se acerca? No, Es que es la computadora que no funciona. se abre. Se arregló. Ay, no. ¿No se escucha? Hablar. ¿Se escucha el toquido? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Gracias. Buenos días de nuevo. Yo quiero sacar adelante la experiencia de Comalapa con respecto a la alcaldía indígena. ¿Me escucha, verdad? Bueno, con respecto a la alcaldía indígena, no la alcaldía estatal. Está más conformada por mujeres, la alcaldía indígena de Comalapa. Y el liderazgo, digamos, en ese nivel es la mujer. Aunque hay un hombre ya grande, que es el alcalde, digamos, principal, pero por cuestiones de, digamos, que ya no escucha bien, entonces las mujeres han asumido ese liderazgo de la alcaldía indígena. Pero también se da un fenómeno, noto yo. Cuando hicimos una marcha por la democracia en Comalapa, a mí me tocó ser moderador. Pero una de las alcaldesas indígenas a cada rato quería hablar, ¿verdad? Tomaba la palabra a cada instante. Y yo dije, no le voy a dar siempre la palabra. Y entonces le dije, por favor, dejemos hablar a la demás gente, ¿verdad? Cuando retomó la palabra, entonces se da este fenómeno del extremismo, ¿no? Porque no le daba la palabra, entonces yo soy machista. Así, ¿verdad? Y públicamente lo dijo. Entonces yo dije, pues, esos fenómenos que se dan, digamos, en otra dimensión, digamos, cuando se adquiere, digamos, la supremacía en muchas actividades, la mujer ya no gradúa su participación, sino que alguien que se le oponga es realmente machista, ¿verdad? Entonces son casos que se dan, pero también hay otros casos que me doy cuenta, como ya soy grande, en los 60, me di cuenta que mi abuela, ¿verdad?, era la que tomaba la palabra en los casamientos, por ejemplo, ¿verdad? Y se ponía en la fila de los hombres. Pero además de tener ese don, digamos, de hablar, también es comadrona, ¿verdad? Tenía otros atributos, también comerciante, algo así. Entonces se le daba el lugar tranquilamente, nadie se oponía en la época de los 60. Ella desaparece en la época de los 60, ¿verdad? Entonces, estas son, digamos, digo yo, que se ha podido transmitir todavía durante la colonia, que la mujer, por sus dones que tenía, le daban lugar, ¿verdad? Entonces uno lo dice uno que eso tiene que ver con con la cosmovisión, ¿verdad?, de la creación, porque la mujer toma parte y ningún hombre se oponía, ¿verdad? Pero ahora, claro, muy diferente, hay mucha más alineamiento a la civilización occidental. Yo he visto que ahora todos los pedidores y los que hablan en los discursos
lo hacen en castellano, ya no saludan el día, sino que todo es la prédica del cristianismo, ¿no? En aquel entonces yo escuchaba, se saludaba el día, no se sabía ya qué día caía, pero se saludaba el día. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, yo creo que desde que empezó, de los 500 años, ahí se perdió todo. Tenemos como planos o medidadores, o también tenemos algo que rescatar de los que nos han enseñado nuestras abuelas y abuelos, de dar respeto a las mujeres. Sí, yo creo que tenemos una parte de nuestra ideología maya, de sentimiento maya, pero damos poder a las ideologías cashlanes. Tengo a mi familia que veo también, y ahí somos parte ya y bueno, vivimos juntos y veo la actuación de la mamá, le dice mamá a su hijo, usted es un machito. Entonces yo digo, desde ahí empieza la formación, porque a veces pensamos de que somos profesionales o no profesionales de la casa, pero ahí empieza el poder del hombre, damos el lugar del hombre. Entonces el machito, pienso, para mí es un animalito, pues un animalito que forma parte de ser como tan macho, de ser cargador o ser de cargar cultos o de no tener ideología o solo tallar, de ser el hombre de la casa. Y tenemos la religión también, desde que la religión empieza a casarse uno, usted es la cabeza del hogar. ¿Y dónde queda la mujer? Y si la mujer es la que hace toda la limpieza de la casa, todos los haceres, toda la comida, esa es la cabeza. Y pues en mi hogar también veo, cuando yo hablo, hago una pregunta a mi mamá, a mis hermanos. Si no me responde, entonces me callo, porque es mejor respetarlas a ellas, de no decirla, no preguntarle nada. Mi mamá es comadrona, tiene poderes en sus manos, en todo, pero sí está adaptada más sobre el cristianismo y también fue atrapado por los cashlanes. Entonces ahí donde a veces tiene su ideología, su energía de nuestras abuelas y abuelos, pero no puede salir. Entonces tenemos que hacer una revolución entre cada pueblo, cada familia, de empezar a decir que la mujer es el complemento, es la dualidad. El hombre es la que da una parte de la energía, la semilla, y la mujer recibe la semilla, también comparta esa energía de crear a la formación del ser humano. Entonces ahí es donde empieza a sentir, a tener la dualidad. Porque si la mujer, el hombre no vive, y si el hombre no vive la mujer. Tenemos que vivir juntamente, hacemos las cosas juntas y así podemos hacer. Tenemos que aprender muchas de las cosas de nuestras abuelas y abuelos que nos han dejado en el Popú, en otros, en Memorial de Cachiqueres. Todo eso tenemos que también descubrir. A veces pensamos de que esas escrituras que fueron hechas que no nos pertenece ahora, pero algunas veces son escrituras que tenemos que descifrarlas para sentirlas también. Muchísimas gracias. Mateo Schiwer. Muchas gracias. Bueno, quizás un poquito de análisis, doctora. Se me pasa por la mente que resulta que de la idea del oficialismo o occidentalismo se nos da como mujeres en algún momento, teniendo los espacios, resulta que utilizamos los términos de liderazgo. Considero que dentro de nuestra cosmovisión
son otros términos los que se utilizan, ya que términos como liderazgo y otras palabras puede llevarnos como mujeres como que a ir al extremo de ver como nuestra participación como una competencia. ¿Cuánto puedo abarcar? ¿Cuánto puedo darme más a conocer? Mientras que dentro de la idea o la vivencia de nuestras abuelas y abuelos, lo que resalta es el valor de cada ser humano, que cada uno somos importantes desde diferentes espacios. Y dentro de la misma me da esa inquietud o ese cuestionamiento de cómo el Estado nos ve como mujeres y cómo nosotras mismas vemos desde nuestros espacios la participación dentro de la Comisión de Secretaría de la Mujer, por ejemplo, ya hablando del Estado. Siento que quizás sea un espacio en donde nos entretengan y no podamos salir al más allá, porque ciertamente las que dirigen estos espacios lo utilizan como una manera de simplemente de un panorama distinto a lo que vivimos dentro de los pueblos. Entonces, ¿cuál sería la manera o cómo usted lo ve? ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Será prudente mantener una Secretaría de la Mujer o simplemente es un espacio quizás no de atraso, sino que de entretenimiento? Sí, solo sería la última intervención porque ya tiene va a ser la última por cuestiones de tiempo. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Bueno, varios puntos muy generalizados. Desde el punto de vista geográfico, cuando decimos Occidente, pues no existimos nosotros allá, porque Occidente le llamaban los de Oriente, o sea, los que están más allá de, digamos, Japón, India, todos esos lugares. Entonces, eso solo es un punto que siempre decimos Occidente, todos nosotros no existimos. Bueno, desde el punto de vista antropológico y tal vez creación y tal vez naturaleza también, es que lo que es, digamos, el hombre y la mujer, pues, ¿quién existió primero? Y al final, pues, existimos los dos. Desde la parte histórica, lo más remoto posible, es que la mamá prácticamente es comparada también a la naturaleza, porque ahí es donde se siembra la semilla. No se puede sembrar semilla de la mujer en el hombre. Y entonces la mujer, pues, al fin de cuentas, tiene esa bendición de ser lo que es. En cuanto a poder, ocurre que cuando una familia, pues el que salía a cazar eran los hombres para sostenimiento del hogar. Y se replica siempre que en la legislación siempre, es decir, como alguien decía, de que es el sostén de la casa económicamente. Desde el punto de vista biológico, pues se complementa prácticamente, pero en la parte, digamos, la ideología maya, pues no solo, por favor, no solo es hombre y mujer, es también la casa, es también los instrumentos de usar, es también hasta el perrito, hasta el gatito, hasta los pájaros, y nos vamos, y todo eso es que estamos en esta bendita tierra. El que puso parámetros son otros. Desde el punto de vista político, también en África, por ejemplo,
hay mucho sometimiento todavía, mucho más todavía. En India, por ejemplo, la parte espiritual, ley que se amarra contra la mujer es realmente muy profunda. Y si miramos aquí el cristianismo, también Israel, ¿verdad? Están sometidos, inclusive están sometidos a otra cosa que usted ya sabe, las mujeres, para no sentir emociones. Y también acá pues quedo con eso. Y con eso sí les digo a las mujeres, está en el conocimiento, la cantidad de conocimiento que ustedes tienen, mujeres, es lo que determina el poder. El poder de estar en la política, en el hogar, en el trabajo y por último, la economía. ¿Cuánto tienen en el banco? ¿Cuánto generan ustedes como parte capitalista? Y entonces, si tienen el poder económico, tienen el conocimiento como base, como para estar liderando, y hacia ese punto sí se debe de luchar, porque yo creo que ahí está el meollo del problema. Pero nosotros los hombres sí las valoramos. Lo que pasa es que estamos todavía en esas condiciones. Muchas gracias. Gracias, doctora. No sé si hay una reflexión final y luego ya cerramos, por favor. Bueno, yo quisiera partir, bueno, ahí hay muchísimas cosas que han salido, les agradezco mucho. Como les decía, este no es un tema de 15 minutos, quienes estamos en los procesos de defensa de la vida en general y de la mujer en particular, hacemos esto todos los días y aún el tiempo nos queda corto. Yo diría que hay un gran problema en contra de las mujeres por ser mujeres, de la misma manera que hay un gran problema en contra de los indígenas por ser indígenas. Es un problema similar. No es un problema de que algún hombre o algún ladino, no, es un sistema de dominación. Entonces, Guatemala es uno de los países donde más femicidios, o sea, muerte de mujeres hay, donde más violencia contra mujeres hay, donde más niñas menores de 18 años resultan embarazadas sin que haya sido su decisión. Y ese es un gran problema que no debemos ocultar bajo ningún punto de vista. Es decir, que estamos ante graves problemas. Ahora, la participación de la mujer en medio de todo ello es reconocible. Hay gran cantidad de mujeres luchando en contra de un sistema patriarcal que no solo reproducen los hombres, sino también las mujeres, porque así hemos sido programadas para hacerlo. Entonces tenemos una lucha grande. Entonces, en este caso, yo sí quisiera que como pueblo no hagamos esta separación a la que nos han acostumbrado. Las mujeres hagan y los hombres hacemos. En algún momento de la vida, si de verdad vamos a creer en la dualidad complementaria, en equilibrio, yo ya no voy a pensar si soy mujer o soy hombre, los hombres si son mujeres, sino estamos luchando por una vida colectiva. Es decir, ustedes las mujeres deben, nosotros los hombres debemos, a mí me parece que es el resultado de una gran separación a la que hemos llegado. Lo mismo, como decir, naturaleza y gente, ¿no? Entonces, el acercamiento de la vida, si necesitamos, pues urgentemente replantearlo. Por el otro lado, lo que decían también la compañera y otros compañeros, los extremismos. En toda lucha siempre hay temor a los extremismos. En toda lucha, ¿no? En lo que le llaman ustedes extremistas. En toda lucha existen problemas. Y para eso se construye la sabiduría para enfrentar los problemas. En todo, porque igual cuando empezamos a hablar sobre racismo a un grupo de gente ladina, mestiza, o incluso a la gente indígena, dice uno, pero no le vayan a dar vuelta a la tortilla, con cuidado, porque entonces ustedes lo que ahora quieren es dominarnos. Siempre surgen esos problemas. Y toda lucha política debe estar contenida de una ética o de una sabiduría que le llamamos, ¿verdad? La sabiduría que nos sirve para pensar en que lo que yo estoy en contra es de una injusticia. Si yo estoy en contra de una injusticia,
¿cómo yo voy a actuar como un hombre? O sea, si yo lo que quiero es convertirme en un hombre, ya hay suficientes hombres para convertirme yo en un hombre. Entonces yo lo que quiero es buscar la justicia. Yo creo que muchas que estamos en la lucha tenemos esto, de que hay quienes no lo ven de esta manera, es que les falta también un ejercicio de formación política y también falta sabiduría. Y eso lo vamos a encontrar en el camino de la lucha. Lo vamos a comprender y lo vamos seguramente a buscar superarlo, ¿no? Yo creo que ya las mismas compañeras nos pueden dar pues, su experiencia de cómo esto ha sido posible en cada uno de los espacios. Bueno, sobre lo de la secretaría no me acuerdo, secretaría, a mí me parece que otra vez, ¿no? Hay un grupo de gente indígena que ha estado muy cercana a todos los gobiernos y yo lo que pienso es que lo que se busca es siempre las posibilidades de establecer espacios en los gobiernos, pero eso no resuelve el problema de los pueblos indígenas, claramente. No, nosotros estamos resolviendo los problemas en todos los espacios, cultural, político, artístico, de conocimiento, lucha contra el racismo, etcétera, pero no solamente crear una dependencia, es una dependencia más. Y ahí nos vamos a otros países que tienen su misma experiencia sobre ello, por lo menos yo no me apuesto a ello. Y sí, estoy de acuerdo también con ustedes en que en nuestro caminar debe empezar, ¿no?, por reflexionar sobre cómo queremos vivir de aquí en adelante, reconocer la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos que aún viven con nosotros, la sabiduría que está en nuestro diario vivir y replantear aquellas que consideramos no están haciendo fácil el camino de la reconstitución de los pueblos, porque aquí lo que preocupa es la reconstitución de los pueblos. Cuando un pueblo está herido porque hay violencia contra las mujeres, el pueblo es débil. O cuando en un pueblo no participan todos por jerarquías internas, el pueblo es débil y aquí lo que interesa es la potencia política de los pueblos. Entonces, vamos a encontrar problemas en todo este camino, lo hemos encontrado, pero pues invocamos también a construir sabiduría para poder hacerle frente a estos problemas, porque buscamos es la justicia, lo que buscamos son maneras de construir más, no la réplica de las mismas formas de violencia, ¿no? Sino, esto no tiene ningún sentido. Querer replicar formas de poder, eso no, de verdad que no, pero efectivamente sí, porque pues hay mujeres, ¿no?, que es lo que nos pone siempre de ejemplo. Sí, pero los fiscales del Ministerio Público, sí, pero las señoras del Congreso de la República. Estas son mujeres que llegaron ahí gracias a la lucha de otras mujeres, pero que replican el sistema. Y de esas vamos a encontrar indígenas también, en fin. Pero no es eso lo que buscamos. Nuestro horizonte debe ser por un camino de justicia, por un camino en donde realmente podamos vivir, porque en este momento ya no se puede vivir. Nuestros horizontes son distintos, y si cada quien, creo, buscamos colocar un granito de maíz hacia ese camino, pues eso va a ser la diferencia. Replicar el sistema cambiando personajes no ha sido la solución nunca. Yo les agradezco mucho por su paciencia, por su escucha, y pues aquí me quedo. Muchas gracias, pastor.